Bueno, el señor Miralles, que hay que decir que es el que tiene las llaves de este parque de atracciones, nos deja ahora que nos pongamos un poco en escena y nos corporicemos, nos visualicemos y hablemos ahora, a micro cerrado hablábamos de la necesidad de comunicar, ¿no? De volver al ágora, de volver a recuperar ese espíritu mediterráneo de la conversación, de mirarnos cara a cara. Y yo tengo comprobado una cosa: si tengo una preocupación, he aprendido que la cuento a todo el vecino, a todo el que cuenta, a todo el proyecto, porque no es un problema de que me descargue energéticamente, sino de que hilo una combinación y él me cuenta otra cosa, y el problema que yo tenía ya me parece más pequeño, y el problema que el otro tenía ya le parece más pequeño. Sí, es cierto. Sí, los ponemos ahí en común. Yo soy más reservado. Ya como hablábamos antes, vengo de una zona de gente más Asturias, reservada bueno, en pero esas luego cuando cosas. soltáis los asturianos hay Bueno, como que... todo el mundo, claro, Esto no hay quien pero cierre la noche ya. a mí me cuesta más. Por eso a lo mejor acabé tirando por ponerlo en poesía, que luego en poesía también le meto muchas Claro. máscaras y todo, pero bueno, no es tan difícil el ver en mis poemas quién soy, qué me gusta, qué me ¿Pero te preocupa. sueltas más en los poemas o en la vida particular? Bueno, en la vida particular sí que tengo gente cercana a la que le cuento más mis cosas, pero en los poemas lo que pasa que va con, ya te digo, va con máscara, pero Sí. tampoco es una máscara demasiado profunda, ¿eh? No es muy difícil rascar y ver quién está detrás. Y sí, me suelto bastante. Al final, ya te digo, desde el momento en el que todo esto te ayuda internamente a estar mejor, cualquier cosa que te pasa por la cabeza, que te preocupa, pues la pones en palabras escritas y va mucho mejor. Y bueno, cómo afrontarías? Bueno, supongo que incluso habrás tenido experiencias en escuelas, Sí, bibliotecas, ¿no? Con gente mucho, joven. sí. ¿Cómo los ves? Porque sí es verdad que ahora los chavales más jóvenes, a lo mejor no tan los jóvenes, pero bueno, de veintitantos, 30 un poco para abajo, sí han reducido mucho ahí. Su vocabulario es mucho más estrecho, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Objetivamente se puede decir que sí, pero Hay minorías también. quizás no es tanto, sigue habiendo Sí. efectivamente minorías y quizás a un nivel general no es tanto como se dice, pero sí hay un cambio en ese sentido. Ujú. Quizás porque también se va, bueno, como ya se fue en su momento, estamos evolucionando constantemente, pero Ujú. ahora va más rápido. Se va hacia otro modo de vida, la palabra escrita no está tan presente, todo va mucho más rápido. Y lo que sí es verdad, y veo y sé porque he estado ahí, es que sigue habiendo un Mm. interés porque la gente joven siempre, aunque podamos decir lo que queramos, siempre tienen un interés por el mundo que les rodea y hay un interés por la cultura, pero es necesario planteárselo de maneras diferentes y quizás puede ser ahora un poco más difícil llegar que antes, pero eso Ujú. también es un desafío al final, también es buscar Bueno, el la... creador tiene que darle más vueltas a la cabeza, Sí, sí, sí. evidentemente. Hay una necesidad que se intuye, porque es evidente que cuando algo les llega al corazón, no paran de preguntar, Sí, no paran sí. de acercarse, les sorprende. Pero luego hay también todo un entorno que los bloquea. Es evidente que los bloquea y que los tiene un poco atados emocionalmente. Sobre todo, yo lo que encuentro cuando hablo con chavales o charlas que das están como muy en nudo, y cuando se salen un poco del guión de lo previsto, se descontrolan mucho. O sea, es como si necesitaran, o sea, como si vieran la vida como un ejercicio de comprobación. Y hay algo muy interesante en tu trabajo, que tú haces la vida como un ejercicio de invención, no de Sí, comprobación. sí. Entonces, eso, por una parte, les debe atraer, pero por otra parte los descontrola un poquito, Hombre, ¿no? una cosa que me pasa mucho en talleres que hago en institutos, Mm, bueno, pues imagínate, gente en mm, los institutos, muchas veces pregunto, ¿a vosotros os gusta la libertad, no? mm. Sí, sí, da. Sí, Vosotros sí. queréis ser totalmente libres, ¿no? Ah, Sí, sí, sí. Y entonces digo yo, pues coged ese papel y escribid lo que queráis. claro. Y se quedan bloqueados Que quedan todos. bloqueados, eso es lo que No, repete, digo, sí. tanta Sí, libertad, pero luego porque la tenéis y no sabéis que... hay un lenguaje consigna que ya se empezó hace muchos años, también derivado de los lenguajes publicitarios y todo esto, que se ha instalado bien, todo el mundo le suena, todo lo que le suena bien, Ujú. pero hay miedo a ejercerlo. A todo el mundo le gusta el amor, pero
pero si ahora hablas muchas veces de amor, con la chica que te encuentras, pues a veces sale corriendo. O sea, quiere decir que va antes a una aventura, digamos, de una noche que al amor. O sea, se queda desconcertada. Digo, ¿y este tío de dónde cae? ¿Este de dónde viene? ¿No? Este que me trae, ¿no? Sí. Bueno, hay muchos ejercicios. Yo creo que evidente, yo soy, bueno, siempre un enamorado del porvenir y siempre creo, no soy nada apocalíptico, creo que vamos en una compensación de muchas cosas, siempre vamos a lo mejor, pero es evidente que hay zonas que están quedando blandas, ¿no? Y porque están afectando, como comentábamos también, a enfermedades de la memoria, enfermedades de historia. Por ejemplo, el no memorizar, por ejemplo, el no asociar, ¿no? El no jugar a asociar, el no hacer esos juegos que tú ya desarrollas de forma profesional, pero que eran antes la trova, el que tú cuentas una historia, el otro, el teatrillo infantil, cualquier cosa que podía ejercer un poco de imaginación, ¿no? De imaginación, que no fuera esa historia. Eso es evidente que es una zona que se ha quedado desatendida. Es que son dos grandes cosas que se están atrofiando, la memoria y la imaginación, precisamente. Y ambas cosas son muy, muy necesarias. Y no solo por el hecho de decir, por acordarme de fechas de la porque historia, eso ya están los porque datos. eso ya está, sino por tener un elemento de supervivencia. Exacto, es una unidad de supervivencia. Y lo mismo, la imaginación lo mismo, no se trata solo de imaginarse dragones y todo esto. Claro, cuando hablaba, bueno, pude hacer documental sobre Giordano Bruno, Raimundo Lurio, y sabes que han manejado el idioma de la imaginación, las formas mnemotécnicas, toda esta historia. Es evidente cuando tú te encuentras un obstáculo, la pértiga es esa capacidad de manejar la memoria, ¿no? De donde sacas otra opción, ¿no? Acudes a otra habitación, una habitación se ha cerrado, como decía el Bruno, ¿no? El Giordano Bruno, y entonces visita otra habitación de tus recuerdos, ¿no? Visita otra habitación. Esas zonas oscuras inmediatamente se recomponen en zonas de claridad, ¿no? Pero eso, en este mundo que hay ahora, donde esas zonas se han desatendido, la gente no tiene capacidad de respuesta. No tiene. Y esto sí es necesario. O sea, ya decir que nosotros, ni tú ni yo, lo estamos diciendo de forma apocalíptica, porque estamos a favor de lo que viene, evidentemente. Nadie puede estar en contra de lo que viene. Seguramente nuestros chavales son mucho mejor que nosotros en muchas cosas, pero evidentemente nosotros les podemos ayudar a que no se olviden de esa zona, porque por ese ahí el enemigo, es decir, que en el fondo enfermedades, etcétera, bajada de defensas, evidentemente, porque claro, no se produce, claro. Es que, por poner un símil físico, es comparable al caminar. Claro. Es decir, tú ahora mismo, si quieres, puedes no caminar casi nunca. Tienes siempre algo que te puede llevar y no haces el movimiento. Pero te quedas atrofiado. Te quedas atrofiado. Y tienes algo que es básico. Y un día hay un incendio, imagínate. Y no resulta que te levantas y las rodillas no te responden. Y no solo por el hecho que tú dices que es eso, lo del incendio, una cosa que es básica para la vida, sino porque también el acto de caminar te está haciendo sentirte bien. Y lo mismo, el acto de recordar, el acto de imaginar, nos produce placer y nos hace que nos haga más fácil el estar en este mundo. Nos produce un placer extraordinario. Ahora, sin embargo, hay una fijación, digamos, los elementos nostálgicos, oldies, vintage y todo eso, pero eso es, digamos, una foto de fotomatón fija, no es una memoria activa. No es activa, no es dinámica. Porque en realidad te encuentras a gente, yo me he encontrado hace poco con una poetisa y actriz ahí de la zona bueno, no voy a decir para que no se diga la cosa, entonces, que te hablaba como el personaje de Romy Schneider, te hablaba como el de Desayuno en Diamantes, te hablaba, es decir, pero no te das cuenta que esa nostalgia, que esa memoria no es la vida que tú has vivido. Es una memoria prestada. Prestada. Es algo, tú tienes nostalgia de un tiempo que no has vivido, ¿no? De un tiempo que no has vivido, o lo has vivido a través de una película o de cosas. No es tu vida, también. Tu vida, que es el elemento esencial, claro. Sí, y respecto al dinamismo que dices, el hecho de coger datos de tu pasado y cruzarlos y ver nuevas perspectivas que te ayudan también a valorar cosas. Proyectiva, claro, es una proyectiva del de esto, sí, eso yo creo que hay que insistir mucho en eso. Tu trabajo es muy importante, porque de una forma, queriendo, como tú decías, al dejar el pozo, al provocar, al pinchar un poco con el alfiler, pues provoca que ese granito de pus, ¿no?, que hay ahí, que salga, ¿no?
Sí, Aunque a veces pueda incomodar o diga, ay, mira, pues me ha removido las cosas, pero es lo necesario, ¿no? Un poco es... sí, volvemos a lo mismo que Mm, decía antes, el incitar a la gente, incluso de manera escondida, sin mm, decirlo directamente, pero hacer que mientras tú estás escuchando eso, tu cerebro funcione y ujú, te sientas bien y descubras que hacer funcionar ese cerebro está bien. Pues estaba pensándolo ahora, es decir, tú a la psique humana le ujú. quitas la capacidad de memoria, le quitas la capacidad de imaginar y ¿qué tienes? ¿Qué hace tu Nada se queda cerebro en entonces? nada, Se queda en completamente nada. en nada. O sea, tiene información Y delante, la procesa y aparte fuera, de que no la hace nada. memoria, cuando hablas con los neurólogos, ¿no? Que ya lo están, bueno, le están dando muchas vueltas a todo lo que está pasando, claro, Ujú. ¿no? Y los ejercicios, lo he contado mil veces, por ejemplo, incorporan a músicos para que actúen en el Alzheimer y te quedas alucinado cuando gente con Alzheimer profundo, aquí lo hemos contado varias veces, recuerdan estribillos de canciones. Ujú. Se pueden a cantarlos. Claro, los tíos se quedan alucinados, Sí, luego vuelven a su estado natural. ¿Qué ha sí, sí. pasado? Que lo que ha aparecido con sustancia afectiva se ha quedado para siempre. Ujú. Se ha quedado para siempre. Hay una capa del cerebro que por eso yo creo que hay esa alergia ahora que tenemos a veces a no implicarnos emocionalmente en las cosas es mala incluso para nuestra propia salud, porque se pega, o sea, el pegamento Ujú. de los recuerdos verdaderos es aquello que has vivido con intensidad afectiva. Sí. Y eso no se te olvida en la vida, es lo último Ujú. que se te olvida, es el último rincón que se te olvida, ¿no? Esos elementos sustanciales, ¿no? O sea que ahí tenemos que ser un poco activistas en general a nivel cultural de todo este tipo de historias. ¿Y cómo te planteas un poco los planes de trabajo que tienes así de línea de creación, ¿no? Estuviste haciendo también un programa de tele, ¿no? Y Sí, estuve. ¿qué tal fue la experiencia? Súper bien, Mm, muy bien. Fue una maravilla. Hablas tú ahora de recuerdos que te han sí, dejado sí. marcado. Ese te quedará para Sí, siempre. sí, lo Ajá, comparo a los mejores veranos de mi ajá. juventud. ¿Cuánto También tiempo estuviste rodando? empezamos en octubre y estuvimos hasta febrero. Caramba, pues ya es Fue bastante. bastante, me pasó muy rápido, Que pasó muy estuviste por rápido. muchos sitios, ¿no? Haciendo cositas. Sí, a ver, en principio la idea era estar por toda España, pero luego, como coincidió con el virus, Sí, hicimos mucho en Barcelona y mucho en Madrid y en Zaragoza, una vale. cosa, y ya está. Mm. Pero estuvo muy bien, muy bien. Con la gente de la productora fue una maravilla, tuvimos conexión, nos lo pasamos súper bien todo el mundo. Y la pena fue que no nos lo renovaron, pero bueno, ahí Suele quedó, ahí ocurrir, quedó, ahí suele quedó. ocurrir en la tele. Bueno, se puede volver, se puede volver. Hombre, me dio pena, pero es cierto que el ¿Con hecho qué de que productora le hiciste o productora le hiciste? son una gente de una productora que se llama, porque todavía están haciendo cosas, se Mm. llama Costa Est. Ah, Costa ese. Y están en Gracia. Ujú. Y hacían un programa de arquitectura que ahora mismo, como estoy tan metido en nuestra conversación, no me acuerdo cómo Que se se está emitiendo llamaba. ahora. Y creo que no, que en su momento se emitió Ah, 5 temporadas, ajá, hicieron. Y bueno, tienen más cosas por ahí. ajá. Bueno, bueno, es un medio. ¿Y tienes, bueno, tienes alguna idea de poder hacer algo en formato audiovisual o Bueno, sí, lo que pasa que ahora estoy con menos tiempo, estás más pero ocupado? Estás trabajando, me contabas aquí estoy en Hospitalet, trabajando en ¿no? No. ¿Y hospitales, cómo es tu actividad aquí? bueno, administrativa, ¡Anda! básicamente. Pero en mi De los que caso, fichan y todo. sí, señor, sí, señor. Anda. Pero en mi caso te puedo decir, hay otra Y gente cómo que lo no ves eso? lo, ¿Cómo lo ves tú? hay otra gente que no lo Sí, aguantaría, pero a mí sí. incluso me ayuda. El hecho Te de ayude a tener, disciplinarte. sí, sí, el hecho de tener un horario y Sí, estar sí. cumpliendo con una actividad que no es artística y Ujú. que me Es obliga gestión, es gestión. a centrarme en lo Organizador, cotidiano sí. y tal, me ayuda, porque luego el tiempo que tengo lo utilizo más. Y lo que pasa que no, por otro lado también soy padre de un niño pequeño y Anda, entonces entonces sí, con esas dos cosas se me eso es pluriempleo hace total. pluriempleo total. Pero bueno, voy sacando cosillas Sí. y voy, bueno, en cada sitio que actúo me gusta Mm, llevar poemas nuevos, etcétera. ujú. Y bueno. ¿Y en cine has hecho algo? ¿Alguna cosita? En cine no, En cine realmente he no. hecho en ¿Y en publicidad publicidad? cosas, he escrito para anuncios, que es Ujú. un ámbito que Y libros funciona bien. también, tienes varios libros Sí, también. sí, sí, libros con el tiempo vi que lo que me funcionaba era autoeditármelos yo, porque Sí, desde luego, sí. donde vendo es en los espectáculos Ujú. básicamente.
Entonces tengo uno que saqué con una editorial de Madrid, que también la experiencia fue buena, que ya no existe, eran ediciones Escalera, y luego todos los demás Es autoeditar. Es autoeditar, sí. Y los trabajas cuando haces las presentaciones, te llevan los libros, como en Sí, autoedición de los discos en general, ¿no? Sí, la gente al final quiere llevarse un recuerdo de lo que ve y lo del libro funciona muy bien. Hay aquí un lugar simbólico de Hospitalet que ahora creo que cambiará porque Jaume Ramón o se jubila o lo deja, ¿no? Sí. Que son Clayac, que a la gente que verá este podcast, este audio, este visual, que está pues en cualquier punto del mundo, por internet lo ven en cualquier punto del mundo, ¿cómo le contarías ese planeta especial que se forma en Onclayac, ¿no? Es un sitio que hay que ir, bueno, aparte hay que ir antes mientras exista, porque Exacto, no sabemos cómo va a y estar. para que siga existiendo. Para que siga existiendo. Claro. Y no, es un sitio fantástico. Aparte es un sitio pequeñito, acogedor, lleno de cosas por todos lados, que si no tienes nadie con quien hablar y estás ahí, puedes entretenerte mirando todos los rincones, todo lo que hay. Es un museo del Jack Daniels, por si alguien que nos escucha no lo conoce, y tienen todo tipo de cosas de Jack Daniels. Pero además aprovecho muy rápido para decirle a la gente de Hospitalet, que lo que te decía antes muy bien, una ciudad muy acogedora, pero la gente de Hospitalet no va a cosas de Hospitalet. No va Hay a que cosas implicarse de más, no gente. va a cosas de Hospitalet, es algo demoledor porque bueno, yo al ir empezando a hacer, hice una presentación de Onclayac de uno de mis libros y bueno, la gente que venía decía, no conocía, bueno, pues estaba venido Pancho Varona, ha venido Sabina, ha venido cantidad de gente, Dani Flaco, yo que sé, montones de gente que venía, vino Alex de la Nuez, que es amigo nuestro, a cantar allí, y el Teclasala también y todo esto, pero no te voy hablando con Gemma de Teclasala, pues están sin utilizar un montón de infraestructuras de Hospitalet, están sin utilizar, ¿no? La gente es como que si escapara, o sea, pues está pasando muchas veces, hijos de lo que venían de la inmigración, tienen como vergüenza, ¿no? Porque todavía te siguen preguntando en muchos sitios cuando vas a San Cugat, Matadepera, yo qué sé, Pozuelo de Alarcón, Boadilla, y cuando te preguntan en el restaurante así super luxe, ¿y tú dónde vives? Los Hospitalet se quedan mirando, Hospitalet. Oye, pues bueno, ahora mismo tiene unos niveles de vida señor. extraordinarios en algunas de sus zonas, ¿no? Plaza Europa es un Manhattan prácticamente, ¿no? Y hoy vaya a estar al lado de la Ciudad de la Justicia, nunca habíamos tenido ni hoteles en la infancia. Y ahora no hago más que ver entradas de hoteles y restaurantes y cosas de estas, ¿no? O sea, es una ciudad en continua transformación. Y sobre todo es una ciudad con historia y con historia cultural. Es decir, bueno, es verdad, se ha cerrado, por ejemplo, una biblioteca como la de Santa Eulalia, que no encuentro razón ninguna, en la calle Pareto, no encuentro todavía, si me lo cuentan, todavía no entiendo la razón geocultural por la que se ha cerrado, para sustituirla con una especie de bueno, es verdad que hay zonas muy desatendidas por parte de las autoridades, pero es un problema que la ciudad la hacemos nosotros, como tú decías. El ciudadano tiene que amar la ciudad que decide. No tiene que ser una ciudad, porque muchas veces hay ya te digo, hijos de otras historias donde decían, bueno, me voy de Hospitalet, como si escaparan de Hospitalet, o sea, como si escaparan de ese tipo de historia, ¿no? Y Hospitalet es una ciudad con un tejido cultural, hablamos de Barradas, por ejemplo, de toda la tradición, hablamos ahora de Onclayac, pero es que podemos hablar del Círculo Católico, ¿no? Podemos hablar de toda la escuela de formación de actores que le hicieron Nuria Esper y muchísima gente, las corales donde creció Rosmar Ba, en fin, los grupos de teatro, muchísima gente, ¿no? Bueno, Dani, ¿qué le dirías entonces a la gente para que se incorporara al ejercicio de que sea como sea, escriba, cuente sus cosas en estructuras poéticas, se encuentre consigo mismo? ¿Cómo le invitarías ya en estos pocos minutos que nos quedan? Pues que no rechacen la llamada poética. Yo siempre he pensado que la poesía es algo intrínsecamente humano, que está en nuestros genes, que no es que algunos elijamos y otros no lo tengan. Todos tenemos la llamada de la poesía. Lo que pasa es que algunos la hemos escuchado y hay gente que no. Pues que todo el mundo escuche esa vocecita y seguro que su vida mejorará muchísimo. Pues que todo el mundo lo escuche, que todo el mundo escuche más que consejo, vamos a decir, consigna en el buen sentido de la palabra de Dani, y que ejerza esas dos arterias fantásticas que tenemos, que son la memoria y la imaginación. Un abrazo, Dani, muchas gracias por estar en este planeta. Muchísimas gracias. Gracias a ti.